Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Ya vieron en la pantalla, voy a hablar un rato hoy acerca de la fe mueve a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Estoy contento, agradecido con el Señor por lo que Él ha hecho en mi vida, en esta iglesia y lo que está haciendo, pero más aún lo que Él va a hacer todavía, que son cosas buenas, son cosas grandes, son cosas maravillosas. Muchas de esas cosas nosotros ni las imaginamos, pero Dios las va a hacer porque nos ama. Y es que nos ha dado fe para poder ver lo sobrenatural, lo poderoso que es Él. Voy a invitarlos ahí donde están sentados, hermanos, a que abran su Biblia en el libro de Lucas capítulo 7. Vamos a leer el versículo 9 y 10. Gloria al nombre de Jesucristo. Lucas capítulo 7, versículo 9 y 10. La palabra del Señor dice así: Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía: Os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Gloria a Dios. Es mi oración, es mi deseo, es mi anhelo que en esta noche esta palabra que Dios ha puesto en mi mente y en mi corazón llegue al corazón de alguien de ustedes. Es mi deseo, es mi anhelo que Dios transforme nuestras vidas hoy. Yo sé que Él lo va a hacer, no porque yo estoy predicando, sino porque la palabra que voy a hablar es la palabra de Dios. Y me siento tranquilo. Hay otras veces que he estado muy nervioso, pero hoy me siento bien. Tengo la plena confianza que Dios puede hacer algo maravilloso en esta tarde. Creo que Dios no necesita un día específico para hacer algo milagroso. Dios no necesita un lugar específico para hacer algo milagroso. Y si nosotros creemos en Él, Él puede hacer lo impensable en esta tarde, porque Él es poderoso. Amén. ¿Por qué no cierra sus ojos y me ayuda a orar? Padre, te doy gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, porque me das el honor y el privilegio de conocerte a ti, Señor, de alabarte a ti. Gracias, oh Dios, porque me das la vida y me has dado las fuerzas y hoy pude levantar mis manos para adorarte. Pude abrir mi boca, Señor, para decirte que te amo, que te alabo, que te adoro, que tú eres mi Dios. Pero ahora, Señor, va a ser predicada tu palabra, Señor, y te pido que una vez más unjas mis labios, oh Dios, y que nada de lo que tú me has hablado a mí, Señor, quede retenido en mi mente, en mi espíritu, sino que yo lo pueda transmitir a tu pueblo, Señor, a los que van a escuchar esta predicación en esta tarde. Te alabo, Señor, y te doy gracias por lo que vas a hacer, Señor, por medio de tu palabra. Gracias, Señor, porque vas a tocar vidas, oh Dios, porque vas a inyectar fe en la vida de alguien, Señor. Porque, oh Dios, tu palabra nunca va a regresar vacía, sino que siempre va a ser aquello para lo cual fue enviada. Y en esta tarde te doy gracias por los milagros, las maravillas, las vidas que vas a tocar. Te amo, Señor, te alabo y te adoro, Señor, en esta tarde. A ti sea la gloria, la honra, la alabanza, el imperio y el honor por todos los siglos de los siglos. Démosle un aplauso al Rey de Reyes en esta tarde. Oh, gracias, Señor, te alabo, mi Dios. Gracias, mi Dios eterno. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Aleluya. La Biblia define la fe, hermanos, como una completa seguridad de lo que obtendremos, de que obtendremos algo cuando aún ni siquiera lo hemos visto. Aleluya. De hecho, la fe es así. La fe es que creemos que recibiremos algo que todavía nuestros ojos físicos no ven,
pero lo creemos y lo confesamos con nuestros labios. Es por eso que hoy estamos aquí, hermanos. Creo que una de las razones por las que usted y yo estamos en este lugar en esta tarde es porque creemos en Dios, confiamos en Él, pero tenemos fe que cuando levantamos nuestras manos y alabamos y adoramos a nuestro Dios, nuestra alabanza y nuestra adoración no sube solamente al techo, pero pasa más allá del primer cielo, el segundo cielo, y llega hasta el tercer cielo donde Él está sentado en su trono. Esa es una de las razones por las que estamos aquí y alabamos como alabamos, adoramos como adoramos, porque tenemos fe en Dios, porque creemos en Él. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la fe que Dios ha puesto en nuestros corazones. Esa es la fe a la cual Dios nos anima y nos insta hoy que nosotros tengamos en nuestras vidas. Y claro, cuando estoy hablando de todo esto es de que nuestra fe está puesta en Jesucristo, pues la Biblia dice que Él es el autor y consumador de la fe, según Hebreos 12:2. Y hermanos, esto es poderoso porque entre más nosotros nos acercamos a Dios, más crece nuestra fe también. Entre más nosotros confiamos en Él y le creemos a Él, entonces más nos llenamos de fe, como decía el hermano Agustín hace un rato, no la fe de nosotros, sino la fe de Dios, esa fe sobrenatural. Yo no sé si alguna vez ustedes han oído que gente dice: yo le tengo mucha fe a esta pastilla, cuando me la tomo me quita el dolor de cabeza. O en mi trabajo a veces he oído, nosotros usamos varias herramientas, entre esas herramientas hay herramientas eléctricas y están programadas para hacer ciertos cortes de madera, y he oído a algunos de ellos decir: yo le tengo una fe a ese serrucho porque corta perfecto. Bueno, pero en esta tarde quiero decirles, no estoy hablando de esa fe. Estoy hablando de aquella fe sobrenatural, que lo único que nosotros debemos hacer es confesar algo que dice la palabra de Dios y las cosas van a suceder. Porque no es la fe de nosotros, no es una fe natural, es una fe sobrenatural. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos de los que estamos aquí pueden decirme con toda seguridad que confían en Dios? Confiamos en su palabra, ¿verdad? Creemos en sus promesas. Como dije hace un ratito, eso es una de las razones por las que estamos aquí. No solamente creemos en Dios, pero le creemos a Dios. Y creemos que Él escucha cuando nosotros le hacemos una petición y le adoramos a Él. Pues hay muchas pruebas que nosotros podemos darle al mundo de que oramos y el Señor nos escucha. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ahora quiero contarles una anécdota. Esta es una historia real que sí pasó en la vida real. Yo la oí desde que estaba en escuela dominical allá en mi país. Pero es algo que Dios puso en mi corazón cuando yo estaba haciendo estas notas y quiero compartirla con ustedes hoy. Más o menos en los años 60, en los años 70 por ahí, en mi país había un grupo de trapecistas que venían a mi país, y ellos cada cierto tiempo hacían algo que no siempre lo hacían cada año. Pero más o menos entre ese tiempo, los años 60, alguien tuvo la idea de cruzar de un edificio de 7 pisos hacia otro edificio de 7 pisos, o sea, cruzárselo en la cuerda floja. En medio de esos 2 edificios, pues está la calle, está la carretera. En varios pudieron lograr eso porque pasaban en la cuerda floja caminando, y sí lo lograron. Pero lo que me llamó la atención de esta historia es de que hubo un niño de 8 años que él también se apuntó para hacer para cruzar esta cuerda floja. Y dice el periódico Prensa Libre, que es el que corre en mi país, él publicó en sus primeras páginas, después de que este niño logró esta hazaña, él publicó ese periódico unas palabras que yo tuve que buscar y las escribí en mis notas para compartirlo con ustedes el día de hoy. Y dice:
al periódico que cuando este niño estaba a punto de dar el primer paso en la cuerda floja para cruzarla, se le acerca uno de los muchos periodistas que estaban ahí y le preguntó: ¿estás seguro que quieres hacer esto? Porque es muy peligroso, son 7 pisos de alto y no me acuerdo exactamente cuántos metros eran los que tenía que cruzar. Y le dice el niño: claro que sí, para eso vine, yo practiqué, yo estudié con mi papá para hacer esto, o sea, esto vine. Pero lo que le llamó la atención al periodista es de que el niño traía su caña para tener el equilibrio mientras cruzaba y no tenía ningún cinturón de seguridad por si se resbalaba y caía, así que él venía así, confiando en que lo iba a lograr. Gloria a Dios. Y dice el periódico, entonces el periodista le dijo: por favor, sé que tienes valentía, valor para hacer esto, pero déjame ponerte un cinturón de seguridad por si algo pasa, para que no te dañes. Y el niño le contestó otra vez: no, por favor no lo haga, y lo voy a hacer así como mi papá me dijo. Ahora yo quiero que ponga atención en esta historia, porque hay algo muy lindo y maravilloso aquí que el Señor nos quiere hablar también. Llegó el turno para este niño y él comenzó a caminar sobre la cuerda floja, y para sorpresa de la audiencia y de todos los que ahí estaban presentes, el niño pasó sin ninguna dificultad. Y cuando llegó al otro lado del edificio, uno de los periodistas que estaban en el otro lado, allá cámaras de televisión y todo eso, se acercaron corriendo hacia él y le preguntaron: a ver, cuéntanos, ¿cómo te sientes? Y el niño, dice el periódico, que tembloroso, medio nervioso todavía, dijo: me siento un poco nervioso, pero lo logré. Y levantó su caña hacia arriba: lo logré. Y se miraba muy entusiasmado el niño. El periodista le preguntó y le dice: pero cuéntanos, ¿qué fue lo que te inspiró o qué fue lo que te dio tanta confianza de cruzar la cuerda floja sin un cinturón de seguridad? ¿Qué fue lo que te hizo pensar que tú lograrías hacer esto? Porque nadie más antes que tú lo ha hecho. Entonces el niño contestó: bueno, cuando practicamos con mi papá, él siempre me dice, cuando doy un paso sobre la cuerda floja, mi papá me dice: ten confianza, da otro paso más, yo estoy contigo. Entonces, dice el niño, cuando yo comencé a cruzar la cuerda floja de estos edificios, eso era lo que oía en mi mente, que mi papá me decía, aunque mi papá no estaba aquí conmigo, pero yo oía en mi mente que mi papá me decía: ten confianza, da otro paso, no tengas miedo, yo estoy contigo. Y eso fue lo que yo pensé hasta que pude cruzar del otro lado. Gloria a Dios. Eso es bueno. A mí me llamó mucho la atención eso. Y le dice el periodista: pero ¿hay algo más en lo que tú te inspiraste o es nada más eso? Y el niño muy tranquilo, dice el periódico, que se le quedó viendo al periodista y le dijo: bueno, hay otra cosa que quiero decirte. Allá abajo hay varios hombres que están sosteniendo la carpeta de seguridad, y uno de esos hombres que está deteniendo la carpeta allá abajo, la carpeta de seguridad, es mi papá. Y yo tengo esa plena confianza de que si algo salía mal aquí en la cuerda floja y yo caía, pues mi papá está allá abajo y él no me iba a dejar morir. Entonces esa es otra de las razones que a mí me dio tanta confianza para yo poder cruzar. Cuando yo leí eso, hermanos, a mí me llamó la atención, porque sabe, nuestro papá Dios, Jesucristo de Nazaret, nos ha dado promesas desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis, y nos ha dicho que Él siempre va a estar con nosotros, que Él nunca nos va a abandonar. Es más, no lo tengo en mis notas, pero me estoy acordando, yo he leído varios documentales o estudios bíblicos, y en uno de esos estudios bíblicos encontré que en la Biblia hay más de los días del año, de promesas que Dios tiene para nosotros. Por ejemplo, si el año tiene 366 días, si leemos la Biblia, en la palabra de Dios vamos a encontrar más de una promesa de parte de Dios para nosotros para cada día. O sea que pasamos el año, completamos el año y podemos pasar y las promesas de Dios siguen. Ahora, ¿qué encontramos en la palabra de Dios? En la palabra de Dios encontramos promesas como: no te dejaré, no estás solo, no estás huérfano, yo te levanto con mi mano derecha, yo estoy contigo, que Él es nuestro sanador y Él es nuestro libertador. Todas esas promesas las encontramos en la palabra de Dios y eso es muy bueno. Mi pregunta es:
confiamos en nuestro papá Jesucristo, confiamos en Él como confió ese niño, de poder caminar en la vida y decir, aunque estoy enfermo, aunque estoy pasando por momentos difíciles, pero sé que nada de lo que me pueda pasar está fuera de la voluntad de Dios, sino que Él está en control de mí. ¿Será que podemos llegar a tener esa confianza? Podemos leer el mismo versículo de la palabra de Dios en Lucas 7:9, pero en la traducción del lenguaje actual, y escuche cómo dice aquí. Ahí dice: al escuchar las palabras del capitán, Jesús se quedó admirado y le dijo a los que lo seguían: en todo Israel no he encontrado a nadie que confíe tanto en mí como este capitán romano. Yo dije, wow, aleluya. Porque me llama mucho la atención la manera como Jesús se refirió a este capitán romano. Y es que cuando confiamos y creemos en Dios y en lo que Él dice, hermanos, entonces la fe viene y nos agarra de la mano y nos hace caminar por lugares donde nosotros sin fe no pudiéramos caminar. Es como que cuando nosotros creemos en el Señor y en su palabra, en sus promesas, es como que la fe nos agarra de la mano, nos lleva a una puerta y abre la puerta y dice: mira, aquí está lo sobrenatural, aquí está el terreno de Dios, aquí está donde Dios quiere que tú camines. Esa es la fe. Nosotros podemos hacer muchas cosas con nuestra propia fuerza, con nuestra sabiduría, con nuestro entendimiento, pero hay cosas que nosotros no podemos hacer. Lo único que necesitamos es tener fe y Dios es el que va a hacer las cosas. El mismo versículo, en el versículo 10 del mismo capítulo dice: y cuando los mensajeros regresaron a la casa, encontraron que el sirviente que estaba enfermo estaba totalmente sano. La fe, hermanos, es algo que yo siempre le he pedido a Dios que me dé porque la necesito. Yo siento que necesito la fe, pero estaba confundido porque cuando yo le pido a Dios que aumente mi fe o que me dé fe, que me enseñe a caminar en fe, que abra mis ojos para yo caminar en fe, lo que viene a mi vida son problemas. Lo que viene a mi vida son dificultades, lo que viene a mi vida son enfermedades, lo que viene a mi vida son tropiezos. Entonces yo una vez, bueno, Señor, yo te pido que me des fe, pero tú me mandas problemas, hasta que una vez, hermanos, por eso es bueno venir a los estudios bíblicos o a los cultos, a las reuniones que se hacen aquí, porque una vez yo escuché a mi pastor predicar o enseñar, no mucho me acuerdo, pero es que es la verdad, cuando uno le pide fe a Dios, Él le va a dar problemas, porque en medio de los problemas es donde uno va a poder ejercitar su fe. ¿Cuántos dicen amén? Yo no puedo hacer que mi fe crezca en mí si todo está bien en mi vida, si tengo el dinero para la renta, si tengo comida en el refrigerador, o si todo camina bien en mi trabajo. Entonces, ¿para qué necesito la fe? Todo está bien. Pero cuando vienen los problemas es ahí cuando digo: Señor, por fe yo creo que tú abrirás caminos donde no lo hay. Y entonces ahí es donde viene la fe. ¿Cuántos dicen amén en esta tarde? Yo he visto la gloria de Dios en medio de mis problemas. Yo he visto la gloria de Dios en medio de las enfermedades, porque es ahí donde Dios nos fortalece y nos da fe. Yo he visto la gloria de Dios a través de todo eso. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, la fe nos hace amigos de Dios. Y si no, acordémonos de la historia de Abraham, que no voy a entrar en esta historia hoy, pero Santiago 2:23 dice: y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Y esa es mi oración en esta tarde, que no solo yo, pero todos nosotros tengamos ese anhelo, esa necesidad en nuestro corazón de poder estar más cerca de Dios, pero tan cerca a tal punto que podamos decir que Dios es mi amigo. Pero no solamente eso, pero que Dios diga: Él es mi amigo, Oscar es mi amigo. Wow, eso está tremendo para mí, gloria a Dios. ¿Cuántos se acuerdan de la historia de David, cuando David mató a Goliat? Yo leyendo la Biblia me encontré con que David, a pesar de que fue un tremendo guerrero y muchas prédicas han salido de él, gloria a Dios, él también fue un hombre de fe, porque fe, dice la palabra de Dios, como lo acabamos de leer, fe es creer algo que no vemos con nuestros ojos físicos, pero que va a suceder. David, hermanos, como ya todos ustedes saben, fue el hombre
que hizo la diferencia en el pueblo de Israel cuando peleó con Goliat, pero pasan muchas cosas en la vida de David hasta que llegamos a 1 Samuel capítulo 17, del versículo 41 al 51, porque David llega, como todos ustedes conocen la historia, David llega con panes, con comida para sus hermanos al campo de guerra y pasan muchas cosas ahí. Entre esas cosas yo quiero que note algo, porque dentro de muchas cosas que pasan en ese viaje que David hace, pasa que él primero escucha que el filisteo, un gigante, viene y desafía al pueblo de Israel por 40 días. Entonces él escucha todo lo negativo que habla el pueblo de Israel, aún el rey Saúl. Él escucha que el pueblo de Israel dice: ese hombre es muy grande, nos va a vencer, no vamos a poder con él. Y también oyó decir las mismas palabras del rey Saúl. Pero lo que me llama la atención es de que en el versículo 42 del capítulo 17 de 1 Samuel, y dice: y cuando el filisteo miró y vio a David, eso es que ya estaban en el campo de guerra, ya listos para pelear. Dice: y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Luego dijo el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Yo quiero que note algo aquí, porque si hay algo que mata nuestra fe, si hay algo que mata nuestra creencia a Dios o a las promesas de Dios, es lo que habla el enemigo. O por qué no decirlo, nuestros propios hermanos o nuestra propia familia, porque los hermanos de David trataron de desanimar a David y hasta le dijeron: pero ¿qué has venido a hacer aquí? Tú no has venido a dejarnos comida, tú has venido nada más para ver qué es lo que está pasando. Ya te conocemos, le dijeron los hermanos de David a David. Sin embargo, David no le hizo caso a esos comentarios de sus propios hermanos. Ahora llega y se presenta ante el rey Saúl, y Saúl dice: oh, no vas a poder porque tú eres un muchacho, eres un niño. Además, y Goliat pues es un hombre de guerra desde su juventud. Además él es experimentado en batallas y todo eso, pero David, tú no puedes. Entonces, hermanos, lo que entiendo aquí es de que muchas veces nuestra fe se debilita o a veces se muere porque escuchamos las cosas negativas que hay en el mundo. O no me gusta repetir esto, pero lo voy a repetir una vez más. O por qué no decirlo aún entre nuestra propia familia o hermanos, cuando nos proponemos o queremos hacer algo grande para el Señor y vienen luego los comentarios negativos: tú no puedes, es que ¿y por qué tú no vas a poder hacer esto? Mira, esto no es para ti. ¿Quién sabe tantas cosas que hablan para desafiar a nuestra fe o para hacernos desistir de lo que queremos hacer para Dios? Pero me gusta porque David, a pesar de todas las cosas negativas que oyó, no le hizo caso a nada de eso. Gloria a Dios. Entonces llega el momento en que David se enfrenta a Goliat, y sí, literalmente Goliat era muchísimo más grande que David en estatura, y así como se lo dijeron, tenía músculo, la lanza, y la escritura da muchas especificaciones de lo que era Goliat, pero no quiero entrar en detalle en eso porque para mí eso no es importante en esta tarde. Estoy hablando de fe, no quiero hablar de lo grande que pueda aparentar el enemigo o ser. Quiero enfocarme más bien en lo grande y poderoso que es mi Dios y en lo que Él puede hacer en nosotros. Entonces llega David enfrente de Goliat y se paran, y Goliat también trata de desanimar la fe, la confianza y la creencia que David tenía en su Dios, y es ahí cuando Goliat lo miró y lo echó de menos y dice: es más, dice, yo no quiero perder el tiempo contigo, ya. Pero ¿sabes qué? Te voy a dar el honor, dice Goliat a David, te voy a dar el honor que pelees conmigo. Pero el gigante le dice: ¿sabes qué? Yo no soy ningún perro para que vengas a pelear conmigo. Mira, con tus palos y tu onda y sus piedritas. ¿Qué es eso? Yo necesito, eso es lo que el gigante Goliat pedía. Él pidió un hombre, él no pidió. Es más, hasta oigo al gigante decir: hey, yo me paré por 40 días enfrente del ejército de tu pueblo de Israel, y les pedí un hombre que pelearan conmigo, un hombre que se parezca a mí, que tenga la misma estatura que yo, que pueda hacer las maniobras que yo hago, que pueda levantar la espada que yo tengo. Pero un niño sea tú, no.
y lo echó de menos. Y es que muchas veces, hermano, así nos mira el enemigo a nosotros, o así nos habla, o así nos quiere hacer sentir a nosotros. Ay, Oscar predicando, ¿y tú qué? No, no. Pero ¿sabe qué, hermano? Yo no le creo a lo que dice el diablo, a lo que dice el demonio, los enemigos. Si Dios está conmigo, aleluya. La Biblia dice que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y es más, yo quiero decirles que cuando yo estaba en mi país, yo nunca me imaginé que iba a venir a predicar a iglesias. Y no me estoy, como decimos en Guatemala, parando el cuello aquí y decir, no. Pero he predicado en varias iglesias y yo en mi país nunca pensé que yo iba a venir a predicarle aquí a los güeros. Gloria a Dios. Gracias al pastor que me dio permiso. Gracias al pastor que me dio permiso de ir a predicarle a los gringos, a los güeros, gloria a Dios, una vez en una iglesia. Pero bueno, uno nunca piensa lo que Dios puede hacer con uno cuando uno se deja guiar por Él. Pero, ¿por qué no decirlo? También he oído muchas cosas negativas que si yo le pusiera atención a las cosas negativas que han llegado a mis oídos de parte del enemigo o de personas que se dejan guiar por el enemigo, yo le hubiera hecho caso a eso, tal vez ni estuviera en la iglesia, pero gracias a Dios que el Señor tiene misericordia de sus hijos. Entonces, David, muy calmado él con su moral y su onda ahí, tranquilo, como viendo para arriba a Goliat. Sí, Goliat, sigue hablando, pero yo sé a lo que vengo, pero tú sigue hablando. Y el Goliat, me imagino, para abajo viendo, es que tú, y David, sí, tú sigue hablando. Hasta que llega el momento en que como que David se enoja. Y como que le dice así como, ¿sabes qué, Goliat? Ya párale, ¿no? Ya dijiste mucho, ahora me toca a mí. Pero ¿sabes qué, Goliat? Hasta me imagino poder escuchar a David y decirle a Goliat, ¿sabes qué, Goliat? Esto no está en la Biblia, pero yo me lo imagino que probablemente esto pasó y no quedó escrito en la Biblia. Pero me imagino, gloria a Dios, a David diciéndole a Goliat y mirándolo para arriba. Pero ¿sabes qué, Goliat? Te voy a decir algo. Si de verdad eres tan bueno como te crees, ¿por qué no has peleado entonces si no te has metido al ejército y matar a todos esos judíos chaparritos ahí? Ya. ¿Por qué no lo has hecho? ¿Por qué nada más denme un hombre que pelee conmigo? Pero no has matado a nadie, no le has hecho nada a nadie. O sea, como que hablas mucho, haces mucho ruido y poca acción, como dicen por ahí, gloria a Dios. Mucho bla, bla, bla. Es como de aquellos perros que dicen en mi país que el perro que ladra nunca muerde, que hay que cuidarse de los que no ladran, gloria a Dios. Así estaba Goliat, bla, 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 por 40 días. Pero yo me pregunto, ¿por qué Goliat necesitó 40 días para darle el mismo mensaje al pueblo de Dios, al pueblo de Israel? Deme un hombre que pelee conmigo. 40 días, o sea, no fue un día ni dos, fueron 40 días. Yo me quedé pensando, ¿por qué Goliat tuvo que hacer eso? ¿Por qué nada más no lo dijo un día y al otro día comenzó ya a dar espadazos por todos lados? Pero ¿sabe qué? Yo pienso que una de las razones por las que Goliat por 40 días estuvo dándole el mismo mensaje de miedo al pueblo de Israel era porque él, me imagino que mientras él decía, deme un hombre, un israelita, un judío que pelee conmigo, pero dentro de sí él estaba diciendo, que no se vaya a parar alguien porque me mata. Tal vez en lo profundo del corazón de Goliat estaba, se me van a venir todos encima y no voy a poder decir, pero él trataba de decirlo y de causar miedo al pueblo de Israel. Y hermanos y hermanas, en esta tarde, en esta noche quiero decirles que esa es la misma táctica que usa el diablo, el enemigo, muchas veces en nuestra vida, en este tiempo real en el que estamos viviendo. He escuchado que, bueno, no he escuchado, lo escuchamos todos el domingo. Tenemos hasta cierto tiempo para estar aquí en la iglesia y estamos buscando un lugar donde congregarnos. Y yo mientras estaba orando y le estaba pidiendo al Señor, como que pude percibir en mi espíritu, y lo voy a decir sin temor a nadie, como que hay muchos hermanos que no creen que Dios pueda hacer un milagro, no creen que Dios pueda proveer lo que necesitamos. Pero hermano, yo quiero decirle con toda confianza en mi corazón que Dios nos va a dar mucho mejor de lo que estamos pensando o estamos esperando que Dios nos pueda dar, porque nuestro Dios es un Dios grande. Gloria a Dios, nuestro Dios es poderoso.
Entonces David le dice, ese David, ese muchacho, como lo describe la Biblia, rubio, de hermoso parecer, se cansó de oír la voz del enemigo. Así que David le dice al gigante, ¿sabes qué, Filisteo? Goliat, ven, ven. Ven porque voy a dar tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Escuche cómo habla David. Gloria a Dios. Entonces David dijo al filisteo, tú vienes, primero le dice, ven porque voy a dar tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Y le sigue diciendo, porque tú vienes a mí con espada, con lanza, con jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Y escuche, porque esto es lo que me gusta y no sé, se me enchina la piel al decir esto, porque en el versículo 46 dice, Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré los cuerpos de los filisteos a las aves de los cielos, a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel, y sabrá toda la congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y él os entregará a ustedes en nuestras manos. Ahora, esto está poderoso, pero ¿de dónde agarra David tanta fuerza, tanta valentía y palabras tan poderosas para decirle a ese gigante? Y me pongo a pensar por qué el rey Saúl y todo su ejército, a ninguno de ellos se le ocurrió hacer algo para parar a ese gigante. Pero viene David y él simplemente se para y dice, yo voy a cortarte la cabeza, te voy a matar porque tú eres un incircunciso y has venido a desafiar al pueblo de Israel y sabes que hasta aquí llegaste. Gloria al Señor Jesucristo. Pero hay algo que yo quiero resaltar en esta tarde, hermanos, porque nosotros no podemos hablar de fe si no somos adoradores. Nosotros no podemos hablar de fe o de lo que Dios puede hacer en nuestra vida o con nuestra vida si no conocemos o no tenemos conocimiento de quién es nuestro Dios. Hermanos, David sabía quién era su Dios, pues él lo había dicho en versículos anteriores. Él dice, yo era pastor de las ovejas y cuando un león venía y se llevaba una oveja, yo iba tras él, se la quitaba y lo mataba, y si venía un oso hacía lo mismo. Y entonces él dice, y si Dios me salvó de la mano del león, del oso, de esos animales feos, allá Dios también me va a salvar de este otro animal, nada más que este es humano. ¿Cuál es la diferencia? Si su vida estaba en peligro con el león y con el oso, también estaba en peligro con el filisteo, pero David dijo, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo, así que vamos, gloria al Señor Jesucristo. Entonces cuando el Goliat oyó eso, dice la palabra de Dios, caminó hacia David para comenzar la batalla, y David mete su mano en la bolsa, agarra una piedra y la mete en su honda y contó hasta 3, 1, 2, 3, cayó en la frente la piedra de Goliat y cayó, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó Goliat, gloria a Dios. Y luego que Goliat cayó, David corre, le quita la espada y le corta la cabeza para que no se vuelva a parar otra vez. Gloria a Dios. Y también porque si venía otro filisteo o algo, ya tenía una espada como defenderse. Aleluya. O sea, Dios es bueno, Dios es sabio. Hablando todo esto, hermanos, yo quiero decirles algo. Porque David fue un hombre de fe, pero David sabía adorar a Dios. David sabía cómo tocar el corazón de Dios. David supo cómo hacer que el corazón estuviera alegre con él. David no necesitó adorar a Dios o alabar a Dios en lugares donde alguien lo mirara para que dijeran, oh, mira, este David es un salmista, es un adorador, mira cómo alaba, mira cómo. No, él lo hacía ya solo, cuando probablemente nadie lo miraba. Gloria al Señor Jesucristo. Y eso me recuerda a mí que Jesucristo dijo en el Nuevo Testamento que cuando oremos, que entremos a nuestro aposento, que cerremos la puerta y que oremos a nuestro Padre Celestial, que Él
nos ve todo. Y cuando nosotros hacemos esto, estamos teniendo, lo que está pasando es que estamos teniendo una comunicación privada, intensa con nuestro Dios. Y cuando salimos de ese lugar de oración, cuando salimos de ese lugar de alabanza, cuando salimos de ese lugar de adoración hacia Dios, es ahí cuando podemos comenzar a hablar fe y las cosas van a suceder. ¿Cuántos dicen amén? Y una de estas mañanas que yo estaba orando en mis oraciones antes de ir de ir a trabajar, de hecho le estaba pidiendo al Señor, dame sabiduría para hablarle a tu pueblo. Señor, ¿hay alguna palabra que quieras que yo le hable a tu pueblo de parte de ti? Y estaba orando y sentía mucha paz en mi corazón desde un principio que comencé a escribir mis notas en esto. Y pude, hasta cierto punto, puedo decirles, pude percibir en mi espíritu que nosotros como hijos de Dios, hermanos, no tenemos, o por lo menos la mayoría de los que estamos aquí, no tenemos ningún problema en creer que Dios hizo milagros y por eso están escritos en la Biblia. Le explico. Si yo le pregunto a un hermano o una hermana en esta tarde y le digo, la Biblia dice que llegó un tiempo en que la maldad subió tanto que subió hasta donde Dios, el trono de Dios, y Dios vio la maldad y le habló a Noé para que se construyera un arca, y ustedes conocen toda la historia. Después vino el diluvio y mucha gente se murió. Si yo le pregunto, ¿pero usted cree que eso realmente pasó o nada más es una historia? Estoy seguro que muchos de ustedes o la mayoría o todos me van a decir, no, sí, en la Biblia está, es porque así fue. Y gloria a Dios porque es verdad. Si le cuento de la historia de Sadrach, Mesach y Abednego, los jóvenes que fueron tirados al pozo, al horno de fuego, y cómo Dios los salvó, yo le diría, le pregunto, hermano Sergio, ¿usted cree que eso fue realidad o nada más fue una historia así como para que pudiéramos animarnos hoy? Hermano Sergio me diría, no, hermano, si está escrito en la Biblia es porque es verdad, eso pasó. Y es verdad, hermanos, si es lo que está escrito en la palabra de Dios es verdad, eso pasó. No tenemos, podría decir que no tenemos ningún problema en creer lo que está escrito en la palabra de Dios. El problema está, hermanos, en que cuando Dios nos dice que hagamos algo, que tomemos una decisión para hacer algo en fe, ahí es cuando nos quedamos todos stuck, parados, atorados, y ahí ya no creemos. ¿Cómo es que Dios sí pudo salvar a Sadrach, Mesach y Abednego de las llamas del fuego? Pero sí, Señor, yo creo que tú lo hiciste porque eres poderoso, Señor. Pero si el Señor me dice alguna decisión que yo tenga que tomar, y entonces ahí es cuando yo me quedo, ay, Señor, pero ¿cómo? No tengo los recursos para hacerlo y me estás pidiendo que haga esto. Ahí es donde ya no creemos y ahí está el problema. Entonces, hermanos, volvemos al principio, a Lucas 7:9, porque al oír esto Jesús se maravilló y volviendo dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he oído tanta fe. ¿Por qué Jesús se admiró, se maravilló, o le llamó tanto la atención que este hombre mandara a los ancianos para que fueran a decirle que Jesús viniera a la casa de él y que sanara al enfermo? ¿Por qué no él, si amaba tanto a su criado, por qué no él literalmente él fue y le dijo al maestro, maestro, necesito que vengas a mi casa y que sanes a mi criado porque está enfermo? En el libro de Mateo habla del mismo criado y ahí dice que ese criado lo que estaba era endemoniado, pero el libro de Lucas dice nada más que estaba enfermo. Si estaba endemoniado, estaba enfermo, tenía gripe, no sé exactamente, pero estaba enfermo y necesitaba que Jesús lo sanara. Pero mi pregunta es, ¿por qué Jesús no fue? Y ¿por qué el centurión o el capitán romano no fue él mismo y trajo a Jesús para que sanara, sino que él envió a los ancianos para que fueran y le dijeran a Jesucristo que viniera? Y es que hay una gran verdad ahí, hermanos, en esa historia. Pero antes de decirle lo que les quiero decir es que en esta tarde nosotros estamos aquí, hermanos, porque Dios quiere que nosotros tengamos fe, no solo en las cosas que Él hizo en el pasado, sino que tengamos fe en las cosas que Él puede hacer con nosotros hoy y las que va a hacer por nosotros mañana.
Yo admiro, no está aquí, no le vayan a decir que yo dije eso, pero admiro a mi esposa cuando ella estaba en el hospital. Siempre que yo fui, las 2, 3 veces que ha estado en el hospital, siempre que yo fui a visitarla después de mi trabajo, y esto, ella siempre me estaba hablando con fe, aunque tengo ya 15 años de estar casados, pero yo la conozco y como ser humano yo sé que también ella tiene sus debilidades, pero en su forma de hablar, en su forma de ser, fluía fe de ella. Es que, ¿cómo puedo decirles que fluía fe de ella? Porque cuando hablábamos y hacíamos planes, ella decía, cuando yo salga del hospital vamos a ir a tal, o cuando yo salgo del hospital vamos a hacer tal cosa, o cuando yo salga del hospital entonces me voy a ir contigo, vamos a ir a tal lugar, vamos a hacer, y muchas cosas. Entonces, cuando ella dice, cuando yo salga del hospital, está declarando con su boca que va a salir, no se va a quedar ahí. Eso es fe, hermanos. Cuando uno habla fe, habla de las cosas que sus ojos físicos no ven, pero las cree con el corazón, con el espíritu, y eso es algo sobrenatural. Gloria a Dios. Hermanos, Dios nos invita a nosotros a tener fe hoy y siempre. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Solamente creer a sus promesas, creer en su palabra, creer que Dios lo hará. Nosotros no vamos a hacer lo que Dios hace porque lógicamente no podemos hacerlo. Ahora yo me gustaría que un hermano pase aquí, por favor. No pasen todos, solo necesito uno. Quiero mostrarles algo. Sergio dice, gloria a Dios. Dios es bueno. Estoy tratando que no se me queden dormidos. No es cierto. Siéntese aquí, hermano, por favor. Para que el hermano Sergio no está enfermo. Él está saludable, sano. Amén. Y si tenía alguna enfermedad, ya está sano, hermano. Entonces, vamos a suponer que el hermano Sergio está enfermo. Él tiene fe que Dios lo puede sanar. Él viene y me dice a mí, hermano Oscar, ore por mí, ayúdeme, estoy enfermo, no puedo pararme, no puedo caminar, necesito su ayuda. Los doctores me han dado malos pronósticos, me han dicho esto, bla, bla, y todo, y no sé qué voy a hacer, necesito su ayuda. Hay muchas cosas que yo no puedo hacer. Para empezar, yo no soy pastilla para introducirme en él y hacer que todos sus nervios trabajen bien. Además, no tengo una varita mágica que sé que no existen, pero yo no puedo hacer nada por él. Lo único que puedo hacer es orar. Pero él ya ha orado y su fe de él está un poco débil. Eso no es cierto, la fe de él siempre está fuerte. Pero nada más para, gloria a Dios. Vamos a poner que él ya ha orado a Dios para que el Señor lo sane, pero pasan días, pasan meses y él no ha visto sanidad en su cuerpo. Pero aquí atrás está el hermano Oscar y él está orando, Señor, úsame, Señor, usa mis manos. Señor, yo quiero ver milagros, Señor, yo quiero ver prodigios, yo quiero sentir que tú me usas, Señor. Aquí está mi vida, Señor. Y oramos así, hermano, y es normal, yo lo he hecho, yo lo he sentido así. Por alguna razón yo me doy cuenta que el hermano está enfermo y necesita mi oración. Entonces, como yo he orado y le he pedido al Señor que me use, yo tengo fe, yo creo en Dios que lo puede sanar. Solo lo único que Dios pide o que Dios espera de mí es que yo venga, lo unja con aceite, que ore y que hable una palabra de fe. Yo con esa actitud lo que estoy demostrando es de que estoy creyendo que Dios puede hacer milagros, que Dios lo puede levantar. Yo voy a orar por él, es lo único que puedo hacer. No le puedo quitar el dolor de rodillas, no le puedo quitar el dolor de espalda, el dolor de estómago o lo que él ha estado padeciendo. Yo no puedo hacer eso porque ni siquiera soy doctor, gloria a Dios. Entonces yo no lo puedo hacer, pero lo único que puedo hacer es orar y declarar la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Por tus llagas fuiste sanados, curados. ¿Qué dice la palabra de Dios? Si alguien está enfermo dentro de ustedes, entonces únjanlo con aceite y el Señor no solamente lo va a sanar, pero va a perdonar sus pecados. Entonces, lo que yo puedo hacer es eso, declarar la palabra de Dios, poner mis manos sobre el hermano y decirle, ten fe, el Señor te va a sanar. Eso es todo lo que yo puedo hacer.
Yo estoy ejercitando mi fe haciendo eso, pero entonces viene el Señor y ve mi actitud, que yo le creo a Él, ya leí en su palabra que Él va a sanar al enfermo cuando yo ore por él y que va a ser sano. Entonces Él vio mi actitud de fe, yo le creo a su palabra, tengo confianza en Él y tengo fe. Entonces eso es todo lo que yo voy a hacer por Él y me regreso. Pero entonces Dios vio esa actitud mía, entonces Dios lo que dice es: vente, hermanos, levántese porque está muy pesado. No es cierto. Y el Señor viene, lo levanta y lo sana, y gracias, hermano. Y el hermano Sergio ya puede sentarse. Y el hermano Sergio comienza a caminar ya en fe hacia su banca y sano totalmente. ¿Qué es lo que quise decirles en esa tarde con esto? Lo que quise decirles es que hay cosas que yo puedo hacer y hay cosas que yo no puedo hacer. Hay cosas que solamente Dios las puede hacer y lo único que Él pide de mí es de que yo le ponga acción a la fe, que le ponga pies a la fe y haga lo que dice su palabra, y Él lo va a hacer. En el tiempo en que este centurión romano vivió, en el tiempo en que estos hechos pasaron, hermanos, en este tiempo, según la historia, los romanos eran los que estaban gobernando sobre el pueblo de Israel. En otras palabras, los judíos o los israelitas eran esclavos de Roma. Entonces el centurión, romano, o el capitán, le vamos a llamar así, el capitán romano, él era uno de los opresores, de los que oprimían al pueblo de Israel en ese tiempo. Él no era judío, él no era una persona que vivía ahí, pero no era judío. Entonces, él era de los agresores o de los que oprimían al pueblo de Israel. Sin embargo, él entendió: yo no soy judío, pero los que están bajo mi servicio sí son judíos. Y yo soy capitán, yo tengo la autoridad de mandar a que haga cosas, y las hace porque yo soy su jefe, soy su capitán y él es mi esclavo. Y he oído que Jesús hace milagros y que hace maravillas y que Él usa su palabra para que cosas extraordinarias pasen. Así como yo uso mi palabra para darle orden a este esclavo que vaya y limpie la casa, y lo hace. No tengo que andar detrás de él con una vara, con un chicote, simplemente le digo: ve y haz esto, y lo hace. Entonces yo creo que Jesús, si da la palabra de sanidad sobre mi siervo, lo puede hacer. Así que vayan y díganle a Jesús que venga y sane a mi criado. Pero ¿qué pasa? Es que cuando Jesús va de camino y va a la casa de este capitán romano, él dice: no, espérate. Le manda a decir: Jesús, no, yo ni siquiera me siento digno de que tú vengas a sanar a mi criado. Mejor allá donde estás, nomás di la palabra y mi criado va a sanar. Pero a lo que voy, hermanos, es de que este capitán, aunque no era judío, era romano, pero tenía esa confianza tan grande de que Jesús podía sanar a su criado, y creía tanto en que Jesús lo podía hacer, que le dijo: si tú das la palabra de allá, mi siervo va a sanar. Y como él lo creyó, así tuvo esa fe en Dios que podía pasar, así pasó. Hermanos, en esta tarde quiero decirle que si nosotros somos hijos de Dios, bautizados en el nombre de Jesucristo, llenos con el Espíritu Santo, ¿cuánto no podremos hacer si usamos la palabra de Dios? La Biblia dice que la oración eficaz del justo puede mucho, ¿verdad? Entonces, yo me creo un justificado hoy en esta noche, porque soy lavado con la sangre de Jesucristo, bautizado en el nombre de Jesús y lleno con el Espíritu Santo, gracias a Dios por eso. Pero entonces yo me creo justo en esta tarde porque soy justificado por la gracia de Jesucristo, por la sangre de Jesucristo. Si yo oro con todo mi corazón y creo a las promesas de Dios, Dios puede hacer cosas grandes por medio de mi oración eficaz, con fe, con confianza, creyendo que Él lo hará. Y si viene alguien más que ha sido justificado con la sangre de Jesucristo y se pone de acuerdo conmigo por orar por la misma cosa, la oración va a tener más fe. Si viene alguien más y tenemos fe, los tres orando por la misma cosa, se junta toda la iglesia y oramos: Señor, necesitamos un edificio nuevo, necesitamos un edificio, Señor, un templo donde congregarnos y alabar tu nombre. Pero ya no es nada más la oración de un justo, sino que ni de dos ni de tres, sino de toda la iglesia clamando y orando al Señor. Mi pregunta es: ¿usted cree que Dios no lo hará? Si usted cree que Dios lo va a hacer, dele un aplauso entonces.
el premio asombroso que nos da la fe es poder ver lo invisible. Hay muchas cosas, hermanos, que nosotros no vemos simple y sencillamente porque no tenemos fe. Gloria a Dios. Yo puedo taparlos, yo puedo cerrar un ojo y quedarme con un ojo abierto y tapármelo con un dedo. Y es parecido cuando nosotros no tenemos fe, porque los milagros, las maravillas que Dios quiere hacer con nosotros y a favor de nosotros están simplemente a un paso de nosotros. Y es nada más lo que tengo que hacer es dar un paso y ahí está todo lo que Dios tiene para mí. Pero como no tengo fe, no miro nada, no creo, no sé si vaya a pasar, es que Dios no contesta, es que ya oramos mucho y no veo esto, no veo lo otro. Entonces, pero es que es un muro de incredulidad, de duda la que está ahí. Por eso no podemos ver lo que Dios tiene para nosotros del otro lado. ¿Qué es lo que necesitamos? Fe. ¿Qué es lo que necesitamos? Tener confianza en Dios. ¿Qué es lo que necesitamos? Creerle a Dios y a sus promesas para que esos muros sean derribados y podamos entrar al terreno sobrenatural, al terreno invisible a nuestros ojos humanos, pero visible al Espíritu, y podamos entonces sí gozarnos y disfrutar de todo lo que Dios tiene para nosotros. ¿Qué necesitamos? Fe. Dar un paso de fe. Es todo lo que Dios nos pide en esta tarde, dar un paso de fe, hermanos, porque también la fe es comprometerse uno al proceso que Dios quiere que pasemos. Fe es comprometerse a la voluntad de Dios y a esperar a lo que Él quiere hacer con nosotros. Sin preguntarle, sin rezongarle, Señor, pero ¿por qué esto? ¿Por qué el otro? ¿Por qué no así? ¿Por qué no allá? ¿Por qué no aquí? No, simplemente caminar en fe como lo hizo Abraham. Abraham comenzó a caminar hacia aquella ciudad, dice el libro de Hebreos, cuyo constructor y arquitecto es Dios. Él comenzó a caminar sin saber a dónde iba, pero a medida que Abraham comenzó a caminar, Dios le fue revelando cosas hasta que llegó un momento en que Abraham dijo: oh, allá veo la cumbre, el lugar donde Dios quiere que haga el sacrificio. Pero él pudo ver ese lugar donde iba a hacer el sacrificio después que comenzó a caminar, no cuando Dios le habló, cuando Abraham estaba parado oyendo la voz de Dios, disculpe. Él vio el lugar donde iba a hacer el sacrificio cuando comenzó a caminar. Y eso es lo que Dios espera de nosotros en esta noche, hermanos y hermanas. Dios quiere usarnos de una manera poderosa, pero Él quiere que nosotros comencemos a dar pasos de fe y a creerle al Señor, a tener confianza en que su palabra es poderosa y que Él va a cumplir sus promesas y que las va a hacer a su tiempo y conforme a su voluntad en nosotros. Él lo único que pide de nosotros es que tengamos fe, que le creamos, que tengamos confianza que va a suceder y va a pasar. Hace algunos años allá, creo que lo dije una vez, hace algunos años, unos 8 o 9 años, yo estuve en una conferencia en Florida y el hermano, el pastor que estaba predicando, estaba llorando y después de llorar un rato se limpió las lágrimas y dijo: hermano, la razón por la que estoy llorando es porque tengo 50 años de estar orando, pidiéndole a Dios para que Dios le revelara el nombre a mi papá y fuera bautizado en el nombre de Jesús. Él dice, él vive aquí en Florida, el hermano no vivía en Florida, vive en otro país de Centroamérica. Dice él: a mí me invitaron para venir a predicar a esta conferencia. La sorpresa es de que mi papá vino a esta conferencia porque él sabía que yo iba a estar aquí, yo no lo invité. Él vino solo y me buscó entre la gente y me dijo: bautízame antes de que prediques. Dice, y la razón por la que estoy orando es porque después de 50 años que estuve pidiéndole al Señor, clamándole al Señor que le revelara su nombre y que él fuera bautizado en el nombre de Jesús, hoy 50 años después el Señor me contestó mi oración. Y él decía, y no importa cuántos años uno tenga que tardar orando, pidiéndole al Señor por la misma cosa, tenga fe que el Señor se la va a responder. 50 años después, pero valió la pena. Ahí estaba el viejito de 92 años, bautizándose en el nombre de Jesús y recibiendo el don del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas. Pero ¿qué pasó en esos 50 años? Me pregunto yo. Probablemente este hermano llegó un tiempo, una etapa de su vida en que tal vez dudó, tal vez pensó, quién sabe si el Señor lo va a salvar o no, quién sabe si mi papá finalmente
va a aceptar un estudio bíblico del nombre. Quién sabe, muchas cosas vinieron a él a su mente, porque somos seres humanos, hermano, no somos perfectos. Pero a pesar de cualquier circunstancia, él no se cansó, no desmayó en su oración, y esa oración de fe, esa oración de confianza, de creerle a Dios que él hizo por 50 años, Dios la premió bautizando él mismo a su papá en esa conferencia después de 50 años. ¿Qué quiero decirle con esto esta noche, hermanos? Es de que si usted ha estado orando por alguna petición que le ha pedido al Señor y no ha habido respuesta, hermanos, sigamos orando. Sigamos orando porque la respuesta viene en camino. Tal vez eso lo han oído muchas veces. Sí, una vez yo fui a orar por una familia que estaban enfermos y comenzaron a contarnos todas las situaciones difíciles por las que estaban pasando. Y es que dicen ellos, ya gastamos todo el dinero que tenemos, ya tocamos puertas de abogados, de licenciados, de esto y lo otro, y pues la verdad ya nos acabamos todo lo que teníamos y no vemos que esto se solucione. Entonces yo le dije, bueno, sí, la solución está en Jesucristo. Estoy casi seguro, les dije yo a ellos, que Dios permitió que se acabaran todos sus ahorros, sus recursos, y que cerrara puertas de abogados, de licenciados, de esto y lo otro, porque Él quiere hacer un milagro en ustedes. Y el Señor se me queda viendo así como que tú no sabes lo que estás diciendo. Pero la señora dijo, ¿sabe qué, hermanos? Es cierto. Vamos a orar para que Dios haga el milagro. Y sabe, como unos 5 o 6 meses después ellos se cambiaron para otra ciudad, pero como 5 o 6 meses después yo me di cuenta que todo se solucionó y ya no tuvieron que salir deportados. Ellos están aquí, están yendo a la iglesia, alaban y exaltan el nombre del Señor. Pero hermanos, uno nunca sabe, probablemente estaba esperando la oración que Oscar hiciera, probablemente estaba esperando la oración que alguien más hiciera, yo no sé. Lo que sí sé es de que si uno se deja usar por el Señor y confía en su palabra, cree en sus promesas y habla palabra de fe, las cosas van a suceder. Porque le servimos a aquel Dios que tiene la capacidad y la autoridad y el poder para llamar las cosas que no son como si fueran. Y si no, solo piense cuando Dios estaba creando el universo y todo lo que ahora nosotros vemos. Estaba en la nada literalmente, pero Él dijo, sea la luz, y apareció el sol. Que se separen las tinieblas de la luz, y apareció el día y la noche. Y que de la tierra nazcan árboles, y que reverdan, que hagan verde la tierra, y nacieron las plantas, los árboles y todo lo que ahora vemos. Él tiene esa capacidad. Ahora nosotros creemos que Dios dio la palabra, y todo lo que está creado ahora, las estrellas, los planetas, todo lo que hay, Dios lo creó con su palabra, y para nosotros no hay ningún problema creer eso. El problema está cuando le dicen a uno en el doctor que estás enfermo de esta enfermedad y oran por nosotros, y ahí como que está medio difícil porque el doctor me dijo que de eso me va a morir, y ahora aquí en la iglesia dicen que van a orar por mí, que yo voy a sanar. Ahí está el problema. No tenemos esa capacidad de creerle a Dios que Él puede hacer cosas grandes por nosotros y en nuestra vida. ¿Cuántos están entendiendo lo que estoy diciendo en esta tarde? Hermanos, si usted tiene alguna petición en esta tarde por la que quiere que oremos todos los que estamos aquí, yo creo, estoy seguro, tengo esa confianza en mi corazón que no hay un justo aquí, no hay 2 ni 3, sabemos muchos justos, estamos los justos por la sangre de Jesucristo aquí. Si usted tiene una necesidad, hermanos, si usted tiene una petición por la que quiere que oremos, yo creo que Dios está aquí. Yo creo que Jesucristo está en medio de su pueblo. Habemos más de 2 personas, y la Biblia dice que donde hay 2 o 3, Él ahí está. Él está aquí, y Él puede hacer un milagro con usted. Él puede contestar las peticiones de su corazón hoy. Tal vez hay alguien que no ha sentido la presencia de Dios por mucho tiempo. Si usted quiere sentir la presencia de Dios, si tiene hambre en su corazón de sentir la presencia de Dios hoy, y si no ha hablado en lengua, si quiere hacerlo, tenga fe. El Señor, podemos orar por usted. El Señor lo puede tocar hoy. Él está en este lugar. Y su palabra dice que cuando nosotros oramos con fe, Él escucha nuestras oraciones. Pues fue cuando los apóstoles oraron en el libro de los Hechos, y después de la oración que ellos hicieron, que el lugar literal donde ellos estaban tembló. Nosotros predicamos el mismo Dios que los apóstoles predicaron. Tenemos la misma fe que los apóstoles tuvieron. Ellos tuvieron fe para sanar enfermos
Gloria al Señor. Ellos tuvieron fe para hacer milagros, para hacer maravillas allá en el tiempo donde vivieron. Y ese mismo Dios a quien ellos testificaron, de quien ellos testificaron, el mismo Dios de quien ellos predicaron, es el mismo Dios que yo estoy predicando. Es el mismo Dios que usted cree en esta tarde, por eso está aquí. Así que si le cerramos las puertas a la duda en esta tarde, en este momento, y si le decimos a ese volcán de duda, de incredulidad que muchas veces cierra nuestros ojos, como le dijo el chaparrito David al grandote gigante Goliat, y le dijo: ven, porque voy a dar tu carne a las aves, la tuya y la de todo tu ejército. Él todavía no lo había visto, pero habló esa palabra de fe porque tenía esa confianza que Dios lo iba a respaldar, porque lo que él iba o estaba a punto de hacer, que era matar a ese gigante, era porque estaba en la voluntad de Dios. Ellos eran enemigos de Dios. Igualmente, hermanos, cuando vienen enemigos en contra de nosotros, así sea la duda, la enfermedad, el temor, desánimo, lo que sea, esos enemigos se vienen y muchas veces hacen volcanes enfrente de nosotros, y hasta cierto punto logran que nosotros tengamos duda de Dios, que nosotros desconfiemos de las promesas de Dios, de la palabra de Dios. Pero en esta noche yo le invito en el nombre de Jesucristo que mire a esos problemas, que mire esas dificultades a los ojos, si es que tiene ojos los problemas, pero usted sí tiene. Mírelos con los ojos de la fe y dígale: en el nombre de Jesucristo, hasta aquí llegaste. Yo soy hijo de Dios, soy lavado con la sangre de Jesucristo, y yo tengo fe en ti, creo en tu palabra, creo en tus promesas, y sé, Señor, que tú vas a obrar siempre con aquellos que aman y temen tu nombre y que te creen a ti, porque así es nuestro Dios, hermanos. Él es sobrenatural, Él es poderoso, y Él se complace en hacer cosas grandes y maravillosas con aquellos que se toman el tiempo de creerle a Él, de creerle a su palabra, de creer en sus promesas y literalmente cerrar los ojos físicos para abrir sus ojos espirituales y poder ver lo sobrenatural y grande que es nuestro Dios. Porque Josué fue uno de esos hombres que me llama mucho la atención a leer su historia, porque cuando el pueblo de Israel peleaba con sus enemigos, él dice que se apartó un poco del ejército de Israel, y él simplemente oró. Él no le pidió sabiduría o consejo a alguien más para hacer la oración. Él simplemente se paró y le habló a la luna y le habló al sol, y el sol se paró y la luna también. ¿Por qué Dios le hizo caso a una oración tan simple, de pocas palabras, de un hombre? Y él ni siquiera, dice la Biblia, que él invitó a todo el ejército: oren por mí porque voy a ir a pedirle a Dios dirección. O por favor, soldados, capitanes, rieguen la noticia, me voy a apartar un poco para ayunar, para orar, para que Dios fortalezca mi fe y así pueda orar. No, él no hizo nada de eso. Simplemente se apartó y le habló al sol y a la luna, y el sol y la luna se pararon. ¿Por qué Dios hizo eso? Porque vio el corazón, la confianza que había en el corazón de este hombre llamado Josué. Y hermanos, no hay nada extraordinario en el hombre y la mujer que no tienen el Espíritu de Dios. Lo extraordinario y lo sobrenatural es que el Espíritu de Dios está en nosotros, y nosotros podemos hablar la palabra de Dios y Él va a obrar a favor de nosotros. Aleluya. Yo en esta tarde tengo fe, tengo confianza en que Dios ha hecho en mí lo que Él ha prometido hacer, pero no lo ha terminado todavía. Yo tengo confianza y creo que Dios todavía hay muchas cosas, muchas bendiciones que Él me quiere dar, que todavía no las he recibido. Pero no por eso me voy a desanimar, no por eso voy a dejar de alabar, no por eso voy a dejar de cantar y ayunar y buscar su rostro. Al contrario, eso me da más fuerza para seguir buscándolo, para seguir buscando de Él, seguir sintiendo hambre de Él, seguir buscando su rostro, porque un día, tal vez el día que yo menos me lo imagine, la respuesta del Señor va a estar lista en mi camino y yo la voy a encontrar. Aleluya. El día que usted y yo nos alineemos a la voluntad de Dios, al destino que Dios ya ha prefijado para nosotros, ese día vamos a comenzar a ver lo sobrenatural, lo grande y hermoso que Dios tiene para nosotros en esta noche.
En esta noche yo quiero decirles, hermanos, con confianza, con seguridad en mi corazón, que nos pongamos de pie y que creamos las promesas de Dios. Creamos que el Dios a quien nosotros le servimos en esta tarde es un Dios de amor, es un Dios de misericordia, pero es un Dios de poder también. Aleluya, aleluya. Estoy agradecido con el Señor porque Él ha hecho muchas cosas en mí y en ustedes también. Y yo les animo en esta tarde, hermanos, a que sigamos adelante en los caminos de Dios, pero le pidamos a Dios que nos enseñe a caminar en fe. Porque cuando comencemos a caminar en fe, hermanos, vamos a comenzar a experimentar lo sobrenatural. Vamos a comenzar a ver cosas maravillosas y extraordinarias que sin fe nunca podríamos llegar a ver. Pero fe es todo lo que necesitamos. Estoy orando, la iglesia está orando, estamos ayunando y lo vamos a seguir haciendo. Yo tengo esa plena confianza, pastor, que Dios nos va a dar ese templo que estamos pidiendo. Que vamos a tener un lugar propio donde vamos a reunirnos. Yo también tengo ese anhelo y ese deseo en mi corazón, como decía el hermano Agustín, de reunirme en la iglesia otra vez y orar. Si no es los viernes, que sea otro día, pero buscar un tiempo, orar juntos como hermanos, aparte de nuestros cultos que tenemos, tener más actividades, adorar el nombre de nuestro Dios con más libertad. Dios quiere eso para nosotros. Yo lo siento, Dios quiere eso para nosotros. Lo único que Él espera a nosotros es que tengamos fe y le creamos en sus promesas. Gracias, Señor Jesucristo, por tu palabra. Gracias te doy en esta noche, Señor, porque yo sé, oh Dios, creo con todo mi corazón que la palabra que tú has puesto en mi corazón ha llegado, Señor, a tierra fértil, oh Dios. Ha llegado, Señor, a oídos que necesitaban escuchar esto, Señor. Ayuda a tu iglesia, Señor. Ayúdanos a nosotros todos, Señor. Y también a los que me escuchan, los que están bajo el sonido de mi voz. A que aprendamos, Señor, a confiar más en ti, a creer más en tu palabra. Dios mío, que podamos comenzar a dar pasos de fe y así poder comenzar a ver, Señor, lo sobrenatural, lo invisible para los ojos físicos, pero visible a los ojos espirituales. Señor, te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu Espíritu Santo. Y te doy gracias, Señor, por ese edificio que tú ya tienes, Señor, para tu pueblo aquí en Elgin, Señor. Gracias, oh Dios, porque tú ya has provisto lo que necesitamos. Gracias, Señor, oh Dios, en esta tarde, porque tú eres bueno, porque tú eres grande. Te agradezco con todo mi corazón en esta noche, Señor Jesucristo, por tu palabra, Señor, por esa fe que has inyectado en nuestros corazones. Oh Dios, en esta iglesia, en este pueblo, Señor, en esta ciudad, vamos a ver milagros, vamos a ver maravillas, vamos a ver prodigios, Señor, porque el Dios que le servimos es un Dios poderoso, es un Dios que hace maravillas, Señor Jesucristo. Es el Dios que hizo el cielo y la tierra, oh Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque ya has ordenado, Señor, para tu pueblo un edificio, Señor, donde podamos reunirnos para alabarte y para adorarte, Señor. Te doy las gracias, te doy la gloria y te doy la honra, Padre, en el nombre maravilloso de Jesucristo de Nazaret, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Démosle un aplauso bien fuerte al Rey de los cielos en esta tarde.